En esta segunda parte del foro empresarial. Lastimosamente nuestro invitado en la primera parte tuvo algunos inconvenientes. Vamos a volver a reagendar este encuentro seguramente. Pero ya, José, estamos con nuestro próximo invitado, una persona muy interesante para hablar sobre algo que nos apasiona también como equipo, como grupo, que es el tema de la educación. Es así, Juan Pablo, audiencia, está con nosotros el señor Oscar Charotti, él es director de Juntos por la Educación. Le agradecemos el valioso tiempo para con nosotros, señor Oscar. Buen día, ¿cómo le va? Buen día José, buen día Juan Pablo, un saludo para toda la audiencia y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Oscar, una situación que también nos preocupa mucho y venimos hablando con varios actores sobre este tema. En lo particular, creo que hay muchos elementos para decir de que es un año perdido. Ustedes que trabajan desde el Observatorio Educativo Ciudadano y desde Juntos por la Educación y hacen un monitoreo de esta situación, ¿es un año para preocuparse el 2020 en materia educativa? Sin duda, Juan Pablo, sin duda totalmente. Yo no sé si vale la pena calificarlo como un año perdido, en el sentido de que toda comunicación vinculada con lo educativo debe llevar consigo un componente muy importante de prudencia, principalmente por aquella gente que no tiene muchas oportunidades con respecto a las decisiones a tomar en materia educativa. Pero esta pandemia, sin duda, más que una emergencia sanitaria, donde afecta profundamente a la salud, también, digamos, así como afecta a la economía y al empleo, está afectando profundamente a la educación. Yo creo que todavía es imprevisible el impacto que pueda tener efectivamente en la educación. Pero claramente el fenómeno de pérdida académica durante el tiempo que ha llevado la pandemia va a ser importante, lo que puede traer consigo consecuencias profundas, ¿verdad? Principalmente para aquellos sectores más vulnerables, que puede traer consigo una deserción escolar tremenda. Los niños, sin duda, y los jóvenes van a tener una presión por contribuir económicamente con sus familias. Ya está ocurriendo un fenómeno muy importante con respecto a eso, y eso necesariamente va a impactar al sistema educativo. Señor Oscar, usted forma parte de lo que sería una organización de la sociedad civil Juntos por la Educación. ¿Puede comentarnos más al respecto de esta organización? ¿Cuál es el trabajo que realizan? ¿Cuál es el acompañamiento que le están dando a la sociedad en el ámbito educativo? Qué buena pregunta, gracias José por la oportunidad. Juntos por la Educación es una iniciativa de la sociedad civil integrada principalmente por empresarios. Nace como resultado de la indignación de un sector empresarial por la baja calidad educativa pública a nivel nacional, y con el foco y la intención muy clara de poder contribuir al desarrollo y al mejoramiento de la calidad educativa pública, ¿sí? Con una visión bastante particular, hacerlo con el Estado y trabajar con los distintos gobiernos, con asistencia técnica, en algunos casos hasta con asistencia financiera, ¿cierto? En esa línea, Juntos por la Educación ha focalizado su trabajo en el desarrollo de propuestas pedagógicas para con el Ministerio. Hemos colaborado con el Ministerio, hemos ayudado juntos en ese sentido, que se financia enteramente con aportes del empresariado, no recibimos recursos del Estado. Hemos a cuenta propia trabajado y contribuido con el Ministerio a desarrollar propuestas pedagógicas para mejorar la lectoescritura, para mejorar el aprendizaje en matemáticas, para mejorar los aprendizajes en ciencias naturales. Les hemos ayudado al Ministerio en la evaluación de los institutos de formación docente. Hemos colaborado con el Ministerio de Educación en apoyar el desarrollo de una estructura de carta orgánica. Mucho lo hemos conversado con Juan Pablo en su momento, cuando la Carta Orgánica estaba en pleno proceso. La Carta Orgánica es la organización funcional y organizativa del Ministerio. Cuando nosotros nos iniciábamos en esta tarea, veíamos que el Ministerio tenía una deuda histórica con un marco jurídico, organizativo y funcional, y hacía que el Ministerio funcione muy anárquicamente. Tenía como 190 direcciones generales, era una locura. Nos hemos colaborado en ese sentido con equipos técnicos, pero también con financiamiento. Y últimamente venimos trabajando desde la sociedad civil en el marco de una iniciativa que le denominamos Observatorio Educativo Ciudadano. Es una iniciativa integrada por 10 organizaciones, 9 de la sociedad civil y una internacional que es UNICEF, donde estamos promoviendo el acceso y la participación de la ciudadanía sobre la base de un diálogo informado.
estamos generando datos e informaciones y en base a eso generando espacios de participación para que la gente pueda informarse y pueda realmente conocer, mirar y reflexionar y compartir conjuntos perspectivas de la problemática educativa a nivel nacional. Ahora, Oscar, desde esta instancia última que fueron en el tiempo llegando a la posibilidad de crear este observatorio, ¿cuáles son los números que más te impresionan a vos que ya están arrojando? Bueno, mira, a ver, qué buena pregunta, Juan Pablo, pero sin embargo quiero responder una cosa antes. El observatorio parte de dos premisas. Uno, de la accesibilidad de datos e informaciones, ¿cierto? Y segundo es de que en este proceso de transformación educativa que está viviendo el país ante esta oportunidad, es necesario el diálogo informado. Y este diálogo informado sobre base de evidencias que nos permita a cada uno compartir nuestras perspectivas, ¿cierto? La accesibilidad de datos del observatorio desde agosto del 2018 realmente se ha visto resentida. Desde el observatorio se nos hace cada vez mucho más difícil acceder a los microdatos. ¿Qué significa esto? Pequeños datos o datos muy específicos sobre tasa de matriculación de niños según sexo, según área, según localidad, tasas de retención, que nos permita monitorear a nosotros como sociedad civil, como ciudadanía, qué es lo que está ocurriendo con la educación. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué datos contamos? ¿Con qué datos contamos? Y contamos con datos que realmente ya datan de un poco más de 2 o 3 años de vigencia, es decir, datos ya relativamente, no sé si viejos, pero un poco ya desactualizados con lo que es la dinámica actual. Pero recordemos que esos datos, en el 2018, datos que eran publicados por PISA, la evaluación donde Paraguay está formando parte de una evaluación internacional, decía Juan Pablo José que el 76% de nuestros jóvenes de 15 años no cuentan con competencias básicas en lectoescritura. 76% de nuestros jóvenes de 15 años. Y el 92% de nuestros jóvenes de 15 años no cuenta con las competencias básicas matemáticas para esa edad. Esos son realmente datos alarmantes. Otro de los datos recientes que estuvimos compartiendo con el equipo de producción también de 5 días tiene que ver con el analfabetismo. No sé si recuerdan. Una dinámica donde damos cuenta que en estos últimos años la tasa de analfabetismo está creciendo en Paraguay, a pesar de que a lo largo de más de 15 años logramos contenerla en una reducción gradual. Y repito, en estos últimos 3 a 4 años esa tasa de analfabetismo está creciendo en forma muy importante y sostenida en Paraguay. Y son pocos de los millones de datos que existen con respecto al tema de la educación que sin duda nos dan cuenta de que la educación está en plena crisis. Realmente estamos con una profunda crisis educativa a nivel nacional. Señor Oscar, el 76% correspondía a competencias básicas ¿de qué? ¿Sí podría repetir? Lectoescritura, José. Ok, correcto. 6% de nuestros jóvenes de 15 años no cuentan con las competencias básicas en lectoescritura. 76. Lectoescritura. Matemática, 92% de nuestros jóvenes de 15 años no cuentan con las competencias básicas matemáticas. Este porcentaje nos hace deducir de que definitivamente la frase que se usa muchísimo respecto a que la gran mayoría de los paraguayos no entiende lo que lee, es realmente verdadera. Estamos hablando de jóvenes que no comprenden lo que están leyendo y tienen errores ortográficos, es decir, un llamado de atención directo a un sistema educativo que no está funcionando, porque ni siquiera se habla de deserción educativa, estamos hablando de jóvenes que estudian, pero que no están aprendiendo lo que tienen que aprender. Así mismo, estamos hablando de analfabetismo puro y duro también. Esto que te decía, esta tasa de analfabetismo que está creciendo, que niños no tengan las competencias básicas de leer párrafos muy sencillos y extraer información de los mismos, es considerado una nueva definición de analfabetismo. En el mundo de hoy, tener un nivel mínimo de alfabetización ya no es poder leer simplemente tu nombre y poder escribir algún hecho de la vida cotidiana, ¿verdad? Sin duda carecer de una comprensión lectora
es una especie de discapacidad para insertarse en la sociedad. Imagínate, para poder votar y entender las propuestas de los candidatos, para poder tener entendimiento básico de los propios derechos y deberes como ciudadanos. Oscar, una cuestión también que me parece importante en esto que estamos analizando sobre el tema de la educación, ¿cuál es el diálogo con las autoridades actualmente? ¿Existe alguno o definitivamente cada uno va por cuerda separada? Bueno, ahí particularmente nosotros como organización no hemos logrado dialogar en ningún momento con el ministro ni con sus autoridades, con el equipo del ministerio, ¿cierto? Habrá de recordar, este año, hace unos meses, lanzábamos un comunicado público, Juan Pablo, que compartíamos de exhortación al gobierno nacional, no solamente para declarar emergencia educativa, sino que para dar cuenta de que esto se tiene que concertar sobre la base de un acto, de una concertación, de diálogo con los distintos actores, que es lo que creemos que este ministerio no necesariamente lo está garantizando. Vemos un ministerio que ha elevado considerablemente las murallas, no necesariamente escucha, creemos que no tiene los niveles de participación necesarios para los tiempos. Digo para los tiempos porque sin duda esta administración tiene, como pocas administraciones, muchísimos recursos. Está instalado un proceso de transformación educativa. Realmente esta es una oportunidad enorme como para generar diálogos y la construcción de pactos. Y creemos que estos espacios que si bien existen tal vez, y nos dan cuenta a través de redes que existen, son espacios más para consulta y apaciguamiento. Son espacios que yo puedo considerar a mi criterio y opinión muy particular. Espacios hasta si se quiere simbólicos, ¿sí? Yo no veo que a partir de esos espacios realmente se puedan construir propuestas y tampoco se logre concertar con los distintos actores de la educación cuál es el camino a adelante. Yo creo que el gran dilema que todos los paraguayos tenemos cuando hablamos de la educación en nuestro país es la cuestión del focalizar un poco ese problema a nivel educativo. O está en la malla curricular, o está en los docentes que no son bien remunerados, por ende en un efecto dominó no pueden enseñar bien, o está en ese chico que tiene interferencia tecnológica, o es un poco de todo. Es la gran cuestión y la gran pregunta que gira en torno cuando hablamos de educación en Paraguay y la baja calidad que tiene. Mira, cuando nosotros en educación hay un tipo de problema que le llamamos un problema adaptativo, que es cuando el problema en cuestión no, por un lado, viene de mucho antes, con mucho rezago, y no está siendo resuelto. La gran parte de toda la región también comparte el problema educativo o los desafíos de mejorar la educación en Paraguay. Sin embargo, los contextos son totalmente distintos. Lo mejor que uno puede hacer en esos casos es tratar de combinar dos cosas. Uno es el análisis racional, que es la mejor evidencia. Un diálogo basado en evidencia y con la mayor cantidad de personas posibles que traigan perspectivas diversas, ¿sí?, sobre un problema particular, que nos permita a cada uno de los que participan tener un beneficio de comprender el problema, ¿sí?, desde la perspectiva del otro. Y partimos también de un punto: nadie tiene el monopolio de la verdad, no existe una sola receta para resolver el problema. Lo mejor, repito, que uno puede hacer es participar la mayor diversidad de personas y de puntos posibles del problema para discutir esto, ¿verdad? O sea, como te repito, no es que exista una solución, una receta para solucionar, como muchas veces se dice en educación, no existe la bala de plata que nos pueda resolver todos los problemas. Cualquier política educativa debe ser trabajada en el marco de procesos de diálogo, de participación de todos los actores. Pero por sobre todo, digo, con una visión de sostenibilidad a largo plazo, ¿verdad? Yo creo que ahí está la gran diferencia entre países como el nuestro y aquellos países que han logrado mejorar su educación. Aquellos países que han logrado mejorar su educación piensan en sistemas, mientras que nosotros estamos pensando en proyectos y en personas, ¿cierto? Piensan en sistemas muchas veces seguramente porque los tiempos políticos que manejan son tal vez distintos, ¿verdad? Cuando recordamos los grandes saltos que han dado países como Singapur, ¿verdad?, el Medio Oriente, bueno, muchos tienen que ver con esa visión de sistemas con un horizonte temporal político mucho más largo que el nuestro. Entonces,
esto hace que nuestro sistema educativo caiga en un ida y venida de una dinámica político-partidaria muchas veces. Y como ustedes saben, cada 2 años o 3 años tenemos una dinámica política electoral cíclica cortoplacista, donde el ministerio ha sido la plataforma política por excelencia, ¿verdad? Entonces, un ministerio que termina en manos, digamos, de sectores más políticos partidarios que realmente no tienen un compromiso ético con lo educativo, por un lado, y por otra parte, no conocen el desafío de la cosa. Entonces, permanentemente estamos aprendiendo. Y el ministerio es una institución que finalmente no logra capitalizar esos aprendizajes, esas experiencias. Es impresionante, ¿no? Siempre lo repito, esta administración nos da cuenta de ser la primera administración que llegaba a tiempo con los kits escolares, ¿verdad? Pero después prácticamente de 2 años de trabajo. Toman el gobierno, llegan tarde una, llegan tarde dos, al tercer año o al segundo año tratan de afinar y ajustar todos los protocolos. Pero recordemos que en el 2016 ya fue la primera vez que se llegó a tiempo, porque aquel gobierno en su momento hizo lo mismo. Se instalaron, armaron equipos, desarrollaron protocolos, consolidaron mecanismos. Al segundo o tercer año de haber aprendido sobre todo el mecanismo, llegan a tiempo y al año siguiente se cambia administración, se cambia absolutamente todo y volvemos a cuentas. Entonces, el MEC es una institución que nos acumula muchas veces, ¿sí? Y que realmente no logra integrar toda la experiencia y todos los avances que se van dando a lo largo del tiempo. Ahora, Oscar, esto quiero pensar un poco ya en estos minutos que nos quedan en el futuro. Esta educación virtual, digital, no sé cómo ponerla realmente, donde la gente tiene que bajar de vuelta desde sus teléfonos celulares la tarea, imprimir, hacer la tarea, enviar. O sea, ¿a qué jugamos cuando hablamos de esto, Oscar? Y disculpame que utilice esa expresión, pero me preocupa, a mí me preocupa. Yo tengo una hija, está en etapa inicial, y es una cuestión completamente hasta delirante de repente los procesos de cómo se llevan adelante esto. Y conste que está acá, no me quiero imaginar los chicos que están en el interior. Bueno, yo creo que a ver, cuando hablamos de educación a distancia, realmente estamos hablando de tal vez. Mira, te lo pongo de esta manera. Pablo, Uruguay es el único país de la región donde gracias al plan Ceibal tiene prácticamente conectado a todos los alumnos, ¿cierto? Todos los chicos tienen su computadora, todos los chicos están conectados. Pero fueron los primeros en volver a clase. Todos están conectados, todos tienen computadora y fueron los primeros en volver a clase. Trata eso con una dinámica como la nuestra, Paraguay. 80% de los hogares no tienen computadora. 80% de los hogares no tienen conectividad a internet. Claro, el ministerio dice, no, nosotros llegamos a través de WhatsApp. Convengamos que el teléfono, y en este caso WhatsApp, si bien puede ser un medio de comunicación, creo que pedagógicamente lo que puede aportar es tremendamente limitado, por un lado. Por otra parte, demos cuenta de que la escuela, quieras o no, independientemente del estado, la situación en que se encuentra a nivel nacional, es el principal espacio ecualizador de todas las desigualdades que puede existir en nuestro contexto social. 1 de cada 2 chicos del sistema público viene de condiciones altamente vulnerables, de pobreza extrema. Es decir, los factores asociados al aprendizaje de ese chico realmente no contribuyen a que el chico necesariamente se pueda desarrollar en el contexto familiar, en ese contexto extraescolar. Hoy en día no tiene la escuela, hoy en día está plantado, amparado en ese contexto tremendamente desigual que, como decía, no acompaña cualquier proceso de aprendizaje. Entonces, sin duda para nosotros esta pandemia va a ser un fenómeno que va a profundizar las brechas, Juan Pablo. Yo no me preocuparía tanto de tu hija, porque tu hija tiene todos los contextos y todos los factores asociados favorables para que ella sea una excelente alumna. Está iniciando el sistema educativo, es decir, tiene 10 años más adelante, si no 11, para poder de alguna u otra forma recuperar todos los aprendizajes perdidos. Tiene padres profesionales de un nivel socioeconómico. Bueno, Juan Pablo tiene mucha plata, así que seguramente un estándar económico elevado, ¿cierto? O sea, yo no me preocuparía tanto por tu hija, al contrario, estamos hablando de que
prácticamente la mitad de la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema en Paraguay son menores de 17 años. ¿Verdad? En contextos sociales tremendamente desfavorables, ¿verdad? La población en general tiene 8 años de escolaridad, no terminó la escuela básica. ¿Entendés? No, Oscar, y tal vez el ejemplo no haya sido el mejor, porque sí, es cierto, es muy diferente, pero con esto que estás planteando y esos números, ¿se está jugando con la educación? Yo creo que, mira, buena pregunta. Yo no sé si podemos utilizar el término jugando. Yo sí creo que esta pandemia fue imprevisible para todos los países de la región. Sin duda alguna, todos los países de la región, en gran medida o en menor medida, terminaron improvisando. Pero como decíamos la semana pasada en una charla con amigos, compañeros y partners extranjeros, el problema no es la improvisación, el problema es cómo los sistemas educativos estaban preparados para improvisar. Y sin duda alguna te puedo decir, nuestro sistema educativo, ni la más mínima preparación para improvisar en esta dinámica. Un ejemplo es, tenemos un proyecto de 126 millones de dólares financiado por el FEI para conectividad y educación a distancia, que tiene un nivel de ejecución paupérrimo, prácticamente no se movió de ese proyecto. O sea, llegamos muy mal preparados para esta dinámica que realmente puso bajo tensión absolutamente todo. Yo creo que muchas veces no hay que darle demasiada demasiada relevancia a lo que es el liderazgo institucional del MEC, en parte. Porque tenemos que dividir muy bien lo que es Ministerio de Educación y Ciencia y lo que son las escuelas. Si bien nosotros tenemos un sistema tremendamente centralista para todo lo que es la planificación y gestión de insumos, Juan Pablo José, ¿verdad? Es donde el ministerio realmente es determinante. Por otra parte, las escuelas son en gran medida autónomas. Los docentes están haciendo lo que pueden con lo que tienen, ¿verdad? Hay un enorme esfuerzo por parte de la comunidad educativa, sin duda, de los docentes, de los directores, pero con lo poco que hay. No hay conectividad, no hay equipamiento, no hay materiales, no hay una visión muy clara hacia dónde ir, ¿cierto? Entonces, pero por otra parte tenemos un Ministerio de Educación, desde esta visión centralista, que es el responsable de enviar los kits, que es el responsable de garantizar la capacitación de los docentes, que es el responsable de garantizar el acceso a los materiales, que es el responsable de llevar adelante toda la política educativa, que tiene un nivel de gestión bajísimo, una capacidad de gestión bajísima. Y se viene agudizando esto en los últimos años. El año pasado dábamos cuenta de que el ministerio no ejecutó ni siquiera el 90% del presupuesto. Y cuando digo 90%, parece mucho. Pero en un presupuesto donde el 85% es solamente salario, Juan Pablo. En un presupuesto del ministerio donde el 85% solamente es salario, un ministerio de educación que no llega al 90% de ejecución. Y este año me imagino que se va a agudizar por esta dinámica. Entonces, por otra parte tenemos un liderazgo al frente institucional de gente que no es del sector, que no conoce el sector, que no conoce absolutamente el sector. Y que no necesariamente decimos nosotros parte de ese compromiso ético con la causa educativa, lo cual implica que no solamente conozca, que sea del sector. Mínimamente eso nos ayuda a ganar tiempo, nos ayuda a ganar pertinencia sobre la propuesta, nos ayuda a ganar en relevancia con respecto a las iniciativas en función a todas las demandas que puedan llegar a existir. Y nos ayuda justamente en esto que decíamos al comienzo, en que esa gente se dé cuenta que una transformación educativa no se gestiona desde la centralidad del ministerio, se gestiona con las comunidades, basado en el diálogo y concertación permanente. No hay otra manera. Y eso es lo que nos está haciendo. José, si me permitís una sola pregunta por mi parte también ya. Oscar, desde el observatorio, ¿ustedes han hecho propuestas y desde juntos han planteado alguna posibilidad para que este órgano rector deje de comprar artículos escolares, que dejen de llevar el vaso de leche y se dediquen solamente a la política pública? ¿Hay alguna proyección, algún momento en que se pueda dedicar a la calidad educativa y no al asistencialismo?
O sea, que nosotros, Juan Pablo, en el 2018, en pleno proceso de transición, como Juntos por la Educación, hemos aportado un documento que le llamábamos Propuestas para la Gobernanza y la Agenda Educativa. Ahora de recordar, mucho hablamos también en tus programas respecto a eso. Como Juntos tenemos experiencia de un proceso de transición allá en el 2013, donde acompañábamos a una administración saliente y a una administración entrante basados en un documento de relevamiento del estado de situación de la educación, en aquel 2013. Creemos que aquel proceso de transición fue sumamente importante porque nos permitió de alguna u otra forma ir ajustando cada uno de los cabos entre quienes se iban y quienes venían. Un ejemplo, la Agenda Educativa 2013-2018 se basó justamente en gran medida en el instrumento elaborado por Juntos por la Educación. Repito, en este 2018 elevamos a consideración del gobierno un documento, un instrumento de planificación llamado Propuestas para la Gobernanza de la Agenda Educativa, donde hacíamos un análisis del estado de situación de gran parte de las políticas basado en una dinámica de edición, basado en una metodología de 4 ejes. A cualquier acción lo evaluábamos desde lo político, para dar cuenta del grado de consenso que tenga la iniciativa, desde lo técnico, evaluando el nivel de calidad de la propuesta educativa, en cuanto a pertinencia, relevancia, adaptabilidad. El tercero, que es el financiero, dábamos cuenta si realmente la propuesta o la política contaba con financiamiento suficiente en el inmediato, corto, mediano plazo. Y por último, lo institucional. Y en ese documento dábamos cuenta que realmente el principal desafío, Juan Pablo, no estaba en lo político, porque hay mucha concertación hoy en día sobre que la educación tiene que mejorar. Los actores están de alguna u otra forma alineados en eso. Todavía no nos alineamos en cómo nomás, pero en que necesitamos una mejor educación sin duda. Desde lo técnico, y yo creo que es lo más fácil, en el ministerio hay muchísima gente muy buena, no solamente dentro del ministerio, fuera también, y que quiere colaborar. O sea, construir propuestas técnicas de alto nivel de calidad es relativamente factible, en el corto, inmediato plazo, sí. Presupuesto, ese es un problema. Hoy en día gran parte de toda la política educativa está financiada por fondos de excelencia por la educación. El horizonte de temporalidad es de no más de 1 año, 2. Ya debiera haber terminado, creo, 2021, pero siguen muchos proyectos justamente por el avance muy lento del ministerio. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que empezar a pensar es el financiamiento. Y el cuarto es, pueden haber políticas que estén desde políticas educativas, que tengan la concertación política, que tengan alto nivel de calidad, que tengan, pero lo institucional, el MEC no tiene la capacidad de llevarlo adelante. Eso es lo que decíamos, esa es la cuarta dimensión. Esas propuestas fueron elevadas al ministerio, esas propuestas fueron elevadas a la sociedad, a distintos actores. Realmente no vimos que se haya hecho eco, ni siquiera utilizado como base de ningún análisis, ¿verdad? Pero bueno, eso tiene mucho que ver con esto que te decía, el ministerio en designar ministro, Juan Pablo, en aquel proceso de transición, ¿verdad? Creo que una semana antes del 15 de agosto terminó determinando quién iba a ser el ministro. Un ministro como no es de la cartera, no es del sector, con un equipo que no es de la cartera, no es del sector. Entonces, así está. Está complicado realmente. Cuando hablamos de educación es como un puñal que atraviesa nuestra alma prácticamente en Paraguay. Paraguay tenés que sentirlo definitivamente. Y hay muchas cuestiones todavía que se deben mejorar partiendo de la política partidaria, la cero autocrítica por parte de un ministro que no ve la realidad. Hay tantas cuestiones todavía que podemos conversar con el señor Oscar Charotti, digo bien. Pero nos quedamos sin tiempo, Juan Pablo, tenemos que ir cerrando. Esperamos tenerlo nuevamente, señor Oscar, en una próxima edición aquí por 5 Días TV, pero le agradecemos infinitamente el valioso tiempo para con nosotros y los animamos a seguir trabajando juntos por la educación. Gracias, José, gracias, Juan Pablo, y mira, en todo momento cuando disponga. A nuestra teleaudiencia, por supuesto, les invitamos a que vuelvan a ver esta repetición de este encuentro hoy a las 14:30. A las 12 nos encontramos en el informativo central. Como siempre, los deseo que tengan una excelente jornada. Muy buenos días.